Hola, estimados estudiantes de cuarto año A, B y C. Mi nombre es Leiby Jiménez y los estaré acompañando en el área de castellano. Nuestro contenido de hoy trata sobre el cuento latinoamericano. Estaremos estudiando aquí las características del cuento latinoamericano y los elementos que se destacan en el cuento latinoamericano. A continuación les estaré explicando brevemente cada uno de estos temas. El cuento latinoamericano es una forma de expresar la cultura de cada región. Con ello se busca generar moralejas y contenidos de los principios éticos y morales de cada país, que conforma la parte latina del continente. Es parte de nuestro folclore y nos permite transmitir de generación en generación nuestras costumbres y formas de vida. Características del cuento latinoamericano. Su estructura es parecida a la de la novela, exposición, nudo y desenlace. Desde las primeras líneas se debe atraer la atención del lector. Incluye elementos fantásticos de lo maravilloso del continente. Los temas regionales dejan paso a los conflictos interiores del individuo. El cuento latinoamericano resalta en creatividad y encanto en el ámbito internacional, caracterizados en su mayoría por su estilo corto y conciso, además de contar con una variedad cantidad de grandes cuentistas que sin duda han ayudado a su enriquecimiento. Elementos que se destacan en el cuento latinoamericano. Tenemos el realismo. Fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. El romanticismo es un término que puede emplearse de distintas maneras. Puede tratarse de las características de aquel o aquello que es romántico. El naturalismo es una corriente literaria, artística y filosófica que tiene lugar a finales del siglo XIX. El modernismo es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se destacó por su interés en romper con los estilos tradicionales, por la búsqueda de nuevas formas de expresión y de estética inspiradas en la naturaleza y contrarias a los elementos de la revolución industrial. El realismo mágico es un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta como algo cotidiano. O mejor dicho, es una narración basada en la observación de la realidad, donde tienen cabida singularidades peculiares y enseñanzas dentro de la normalidad. Estructura del cuento latinoamericano. La estructura del cuento se compone de tres partes: introducción, desarrollo, nudo y desenlace. A través de la introducción, el autor nos presenta la situación que dará forma a los sucesos de la historia mediante la intervención de los personajes. Esos sucesos avanzan en acción ascendente y progresivamente, creando un problema o conflicto hasta llegar al punto culminante o clima de máxima tensión. Luego le sigue una acción descendente en la que se presenta la solución del problema o conflicto en el desenlace. Existen unos elementos que son imprescindibles al momento de trabajar el relato de un cuento. Estos son personajes, acción y ambiente. En el cuento latinoamericano tenemos el drama del desencantado. Gabriel García Márquez nos habla acerca del drama de un personaje que ya no quiere vivir, quien se encuentra desencantado por el mundo y decepcionado de la vida. El pobre personaje suicida se encuentra dentro de un conflicto personal. El drama del desencantado es un cuento con una enseñanza clara y valiosa, en la cual las ganas de vivir y enfrentar la realidad se hacen presentes. La idea principal de este cuento es reflexionar y demostrarnos a nosotros mismos que no debemos darnos por vencidos.